Muy buenos días, continuamos con nuestro estudio del análisis sintáctico teológico. Estamos analizando Lucas 15 del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Hemos tratado en el video anterior los asuntos preliminares. Ya establecimos la autoría, la fecha, el contexto, nuestro texto, cuál es el que vamos a estar usando. Entonces, ahora vamos a estar trabajando el primer análisis. Y el primer análisis es el llamado análisis contextual. ¿En qué consiste este análisis? De manera muy sencilla podemos decir que el análisis contextual es la elaboración de una radiografía del libro que vamos a estar estudiando, del libro del cual proviene el pasaje que vamos a estar estudiando. Otra manera de decirlo es que el análisis contextual se encarga de elaborar el esqueleto del libro que estamos estudiando. ¿Se acuerda usted que en los asuntos preliminares nosotros hicimos un breve bosquejo? Y en Lucas dividimos Lucas en 7 partes, 7 secciones principales. Ahora lo que vamos a hacer es subdividir cada sección en cada unidad, párrafo, parábola, como sea que podamos clasificarla, pero cada unidad de pensamiento. Para eso nosotros lo que tenemos que hacer es volver a leer nuestro evangelio. Y hay que leerlo 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean necesarios. Ahora, yo sé que usted está pensando, pero tengo que hacer eso, todo eso para poder analizar este solo pasaje. Sí. La ventaja es que si usted hace eso con Lucas, ya no lo vuelve a hacer independientemente de que después siga trabajando otros pasajes, ya no vuelve a hacer esto porque ya lo hizo, ya lo tiene. Lo va a volver a estudiar, lo va a volver a revisar tal vez, pero no lo va a volver a elaborar. Y vamos a ir viendo por qué es importante hacer eso. Cuando nosotros hacemos esa lectura y vamos diciendo, de aquí a aquí es el saludo, de aquí a aquí es una introducción, de aquí a aquí habla del anuncio de Jesús, de aquí habla el ángel, aquí es la visita a Elizabeth, estoy hablando del Evangelio de Lucas. Aquí María visita a Elizabeth, la reunión y el saludo, aquí está el Magnificat de María, etc. Cuando nosotros vamos haciendo eso, hermanos, vamos a descubrir la línea de pensamiento del autor, cómo él fue haciendo su narrativa. Cuando hacemos eso, por ejemplo, en cada evangelio, nos damos cuenta cómo Marcos es muy diferente de Mateo y Mateo de Lucas y obviamente Juan, ¿no? que es el diferente de los sinópticos. Marcos su narración es muy activa. Y después de esto fue, y después de esto fue. Y nos dice que muchas cosas que hizo Jesús, no nos dice que haya dicho tantas cosas. Mateo nos dice que Jesús hizo cosas como lo hace Marcos, pero luego nos presenta los discursos de Jesús y los pone ahí todos. Lo mismo hace Lucas, pero Lucas como ya dijo que lo que quiere hacer es presentar un relato que contenga todo lo que Jesús hizo y enseñó y toda la historia de Jesús, y que quiere que sea totalmente minucioso. Por eso él se va más atrás, hasta antes del nacimiento de Jesús, y él nos cuenta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y todo lo que sucede. Y eso va a suceder con muchas historias que nos va a presentar Lucas. Por eso es importante que hagamos este contexto seccional. Si usted está viendo el ejemplo, este contexto seccional se llevó de la página 6 a la página 23 y está ahí completamente detallado el contenido de Lucas. Una de las ventajas que usted puede usar y que yo puedo usar es que hay libros que ya han hecho esto. Ahora, no se trata solamente de copiar lo que dice el libro, se trata de ver, porque a lo mejor usted no está de acuerdo con la manera en que dividió el autor. Otra manera de hacerlo es seguir las divisiones que a veces ya nos marca la propia Biblia, ¿no? A veces la Biblia ya nos marca, ahí tiene títulos que no son parte del texto, pero que las editoriales se lo pusieron para decirnos algunas cosas, ¿no? Esta es una unidad de pensamiento, por ejemplo. Pero aún esas pueden ser desmenuzadas más todavía.
pero es una buena práctica. Yo le recomendaría a usted que usted hiciera esto de una manera concienzuda, realmente usted se ponga a hacer eso leyendo el texto. Además, al hacerlo, usted se acerca mucho al pensamiento, en este caso, de Lucas. El siguiente punto del análisis contextual es el contexto del libro. Es decir, el contexto del libro nos va a decir a nosotros qué es lo que, cuál es la intención del autor, cuál es el plan que él tiene para, para presentarnos lo que nos quiere presentar. Por ejemplo, una vez que hemos hecho el contexto seccional, nosotros podemos ver que lo que Lucas ha querido hacer es presentarnos la vida de Jesús, señalando rasgos muy sobresalientes que apuntan desde sus antepasados, nacimiento, ministerio terrenal, hasta el hecho de su resurrección, apuntan a la historia de Jesús. Y por eso es que Lucas va más atrás. Usted y yo debemos aprender a identificar eso. ¿Hay libros que nos pueden ayudar? Sí, hay libros que nos pueden ayudar, donde comentarios que nos dicen, y el contexto del libro es así. Es muy válido que usted lo tome, y alguien ya lo hizo, entonces nosotros podemos tomar. Cuando estamos elaborando un documento así, usted como el ejemplo que tiene, usted ve que ahí están los pies de página donde nos dicen qué libros hemos consultado. Siempre que hagamos esto, una investigación de este tipo, debemos darle crédito al que dijo eso que nosotros estamos diciendo. Si no es original de nosotros, hay que darle crédito, hermanos, por favor. No está mal que consultemos a otros autores siempre y cuando les demos crédito. La siguiente parte de este análisis contextual es el contexto inmediato. ¿De dónde sale el contexto inmediato? Ok, usted va a su contexto seccional, esa radiografía que usted hizo, a localizar su pasaje. En este caso, nuestro pasaje, Lucas 15, está en la sección 5, está en la sección 5, párrafo D, subpunto 7, subdivisión D. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante que usted y yo lo analicemos? Porque eso nos va a permitir decir, ok, mi narrativa que yo estoy estudiando está en este punto de todo esto. Entonces, ahora entiendo, este es el contexto anterior y el contexto posterior. Hacer eso nos ayuda a decir, ¿por qué Jesús dijo eso? Cuando yo hice la radiografía, el contexto seccional, yo sé cómo va la línea de pensamiento y yo puedo decir, ok, este relato está ubicado aquí por esta razón. Y eso nos da el contexto inmediato. Luego, la conexión. La conexión, ¿qué es lo que nosotros llamamos conexión? Mire, si usted ve ahí en su apunte en la página 5, nos habla acerca de la conexión. La idea es saber qué conecta mi pasaje con el pasaje anterior y con el pasaje posterior. ¿Qué conecta mi pasaje con lo que hay antes y con lo que está después de mi pasaje? Hay 4 tipos de conexiones. Hay conexión histórica, que es una conexión de datos, eventos y acontecimientos en tiempo y espacio. Hay una conexión teológica, es cuando una doctrina está dependiendo de lo que se ha dicho antes, de un hecho histórico, de alguna circunstancia histórica. Es lógica, cuando el párrafo puede ligarse con un argumento, línea de pensamiento, es decir, el autor viene escribiendo, y aunque dice diferentes cosas, vienen sobre la misma base de pensamiento, perdón, o puede ser psicológico. Algo que en la precedente línea de razonamiento puede de repente suscitar una idea relacionada. El resultado es frecuentemente un paréntesis. Es decir, es como Marcos usa mucho este método que se llama el método de emparedado. Él dice, por ejemplo, la curación de la hija de Jairo, ¿no? Él dice que viene un principal va a curar para pedirle que sea la hija de Jairo. Jairo le dice que sí van, y de repente mete otro relato, el relato de la mujer enferma de flujo, ¿no? Y parece que interrumpió su relato. Pero nosotros nos damos cuenta que esto está aquí puesto, este relato está aquí puesto, porque lo que nos va a decir después es que le van a venir a decir a Jairo que su hija ya murió. Entonces, uno puede ver la tensión del relato, o sea, si de esta mujer no hubiera interrumpido a Jesús
en su camino a la casa de Jairo, probablemente encontraba a la hija de Jairo viva. Pero como se metió este relato aquí, o esto es lo que sucedió aquí, como nos narra el evangelista, y eso es lo que se llama el efecto del paréntesis, como que pum, se pone un paréntesis, nos va narrando algo, pone un paréntesis, nos narra otra cosa y luego va hacia allá. Ese es el efecto psicológico, como que de repente cambian la línea de pensamiento para lograr un efecto. Ese es el tipo de conexión. Ahora, aquí en nuestro texto la conexión es lógica, porque esta es una de las 3 respuestas que ofrece el Señor a los fariseos que criticaban su actitud de aceptación, comunión y perdón hacia los marginados. ¿Se acuerdan ustedes? Antes del pasaje lo están criticando por eso. Y entonces Jesús narra 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que sería el hijo pródigo, ¿no? El hijo perdido. Entonces, la conexión entonces es lógica. Yo espero que esta explicación, aunque ha sido un poquito rápida, sea entendible para usted. Cualquier duda, por favor, no dude en llamarnos en escribirnos a la dirección de correo electrónico que usted tiene y podemos estar trabajando con sus dudas. Lea usted el material que le hemos proporcionado, donde le explicamos un poco más en qué consiste esto. Me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga.